El poder del dinero según la Biblia. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Estas palabras son directas y penetrantes, como si fuesen un espejo que nos obliga a examinar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia no solo nos advierte sobre el dinero, sino que también lo describe como algo que puede dominar nuestra vida, alejándonos de lo que realmente importa. El dinero, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es una herramienta, un medio para suplir necesidades, para comerciar, para construir. Pero cuando el dinero ocupa el lugar que le corresponde a Dios, se convierte en una trampa. Aquí radica el problema. No es el billete en tus manos, sino lo que ese billete despierta en tu interior: ambición, codicia, egoísmo, o incluso una falsa sensación de seguridad. Cuando las Escrituras hablan del amor al dinero, se refieren a un apego enfermizo, a una adoración que desplaza todo lo demás. Jesús mismo lo advierte en Mateo capítulo 6 versículo 24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La elección es clara, pero es difícil. El dinero promete mucho, pero entrega poco. Piensa en las promesas que el dinero susurra al oído: te hará poderoso, te dará felicidad, te garantizará seguridad. Pero la realidad es otra. La acumulación de riquezas puede llenar tus bolsillos, pero vaciar tu alma. La búsqueda desenfrenada de dinero crea ansiedad, envidia, y hasta aislamiento. Y cuando lo que amas es el dinero, nunca será suficiente. Siempre querrás más. El problema con el dinero es que tiende a ocupar el centro de nuestra vida. Nos hace pensar que podemos controlarlo todo, planearlo todo, pero al final, ¿qué control tiene el hombre sobre su destino? El dinero es temporal, frágil, y en última instancia, no puede comprar lo eterno. La Biblia nos llama a reflexionar: ¿qué estamos persiguiendo? ¿Qué lugar tiene Dios en nuestras decisiones financieras, en nuestra actitud hacia las riquezas? Quiero que reflexionemos en algo más profundo. Cuando el dinero se convierte en nuestro Señor, no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Nos volvemos menos generosos, más desconfiados, más centrados en nosotros mismos. Este es el peligro que las Escrituras quieren que entendamos. El amor al dinero no solo destruye tu relación con Dios, también destruye tu humanidad, tu capacidad de amar y servir. En la próxima parte, profundizaremos en las historias de la Biblia que muestran las consecuencias del amor al dinero. Personajes que cayeron en la trampa, y que podemos aprender de ellos. ¿Qué pasa cuando alguien pone su confianza en las riquezas y no en Dios? Prepárate para descubrir cómo esas historias antiguas siguen teniendo un eco poderoso en nuestras vidas hoy. Historias bíblicas que advierten sobre el dinero. La Biblia está llena de relatos que ilustran los peligros del dinero y cómo éste puede desviar el corazón. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Judas Iscariote. Su nombre está grabado en la historia como el traidor, el hombre que entregó a Jesús por 30 piezas de plata. 30 monedas que terminaron siendo su ruina. Judas no comenzó siendo un villano, era un discípulo, alguien que había caminado con Jesús, que había visto milagros y escuchado verdades profundas. Pero su amor por el dinero lo llevó a vender al Maestro, y, en última instancia, a su propia destrucción. Judas nos muestra una verdad aterradora: no importa cuán cerca estés de lo divino, si permites que el dinero gobierne tu corazón, puedes terminar traicionando lo más sagrado. Aquellas monedas que parecían tan valiosas en sus manos pronto se convirtieron en un peso insoportable, un recordatorio constante de su traición. La lección es clara: lo que se obtiene a costa de la integridad nunca traerá paz, sino una carga insostenible. Otro ejemplo poderoso es el del joven rico que se acercó a Jesús buscando la vida eterna. Lo encontramos en los Evangelios, lleno de entusiasmo, preguntando: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, conociendo su corazón, le dijo que guardara los mandamientos. El joven respondió que ya lo hacía, pero entonces vino el desafío:
vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres y seguirlo? La respuesta fue reveladora. El joven se alejó triste, porque poseía muchas riquezas. Esta historia nos muestra cómo las riquezas no solo nos atrapan físicamente, sino también espiritualmente. Para el joven, su dinero era más que una posesión, era su identidad, su seguridad, su Dios. Cuando Jesús le pidió que lo dejara todo, no podía hacerlo. No era el dinero en sí, sino lo que representaba, el lugar más alto en su corazón. Es un recordatorio de que lo que no estamos dispuestos a soltar puede convertirse en una barrera entre nosotros y Dios. No podemos olvidar a Ananías y Safira, en el libro de Hechos. Vendieron una propiedad y fingieron entregar todo el dinero a los apóstoles, pero en secreto retuvieron una parte. No era obligatorio darlo todo, pero su engaño reveló su amor por las riquezas y su deseo de aparentar generosidad. El resultado fue trágico, ambos murieron por su mentira. Su historia muestra que el amor al dinero no solo corrompe, sino que también lleva al autoengaño y a la destrucción. Cada una de estas historias sirve como advertencia. Judas, el joven rico, Ananías y Safira. Todos tenían algo en común: permitieron que el dinero tuviera más poder sobre sus decisiones que su fe en Dios. Estas narrativas no son solo para leerlas y olvidarlas, son un espejo que nos invita a evaluar nuestra relación con las riquezas. ¿Estamos priorizando lo temporal sobre lo eterno? ¿Estamos sacrificando lo que realmente importa por lo que no puede durar? El llamado es claro: debemos ser conscientes de que el dinero tiene la capacidad de desviarnos si no lo mantenemos en su lugar correcto. El dinero como prueba del corazón. El dinero, más que un simple recurso, es una herramienta que Dios utiliza para revelar lo que realmente hay en nuestro corazón. Las Escrituras lo presentan como un test, una manera de medir nuestras prioridades y lealtades. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Lucas capítulo 12 versículo 34, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este versículo nos obliga a preguntarnos, ¿dónde está realmente nuestro tesoro? Hay una relación íntima entre lo que valoramos y lo que somos. El dinero, con toda su capacidad de influir, no solo refleja lo que poseemos, sino también lo que nos posee a nosotros. Si dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, energía y pensamiento a obtener más riquezas, eso dice algo sobre quiénes somos y qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas. Un aspecto crucial es cómo manejamos el dinero que Dios nos ha confiado. La Biblia nos enseña que somos administradores, no dueños. En la parábola de los talentos, Jesús describe a un señor que confía sus bienes a sus siervos mientras él se va de viaje. Cada uno recibe una cantidad diferente, pero todos tienen el mismo mandato: invertir lo que se les ha dado. Cuando el Señor regresa, recompensa a quienes multiplicaron sus talentos, pero castiga al que enterró el suyo por miedo. Esta historia no solo trata sobre habilidades o dones, sino también sobre la forma en que usamos los recursos materiales. El dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio para glorificar a Dios y servir a los demás. Sin embargo, muchas veces lo usamos para construir nuestro propio reino en lugar del de Dios. Nos aferramos a las riquezas porque tememos perderlas, como si fueran nuestra única fuente de seguridad. Pero al hacerlo, demostramos una falta de fe en el proveedor. En lugar de confiar en su promesa de que suplirá nuestras necesidades, confiamos en nuestra cuenta bancaria o en nuestras inversiones. Otra manera en que el dinero prueba nuestro corazón es a través de la generosidad. Proverbios capítulo 11 versículo 24 dice: hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Este principio parece contradictorio, pero revela una verdad espiritual profunda. La generosidad no solo bendice a otros, también transforma al dador. Cuando soltamos lo que tenemos, rompemos el poder que el dinero puede tener sobre nosotros. Nos liberamos del egoísmo y aprendemos a depender de Dios. Por otro lado, la avaricia no es solo un pecado privado, tiene implicaciones públicas. Afecta nuestras relaciones, endurece nuestro corazón y nos desconecta de las necesidades de los demás.
Cuando valoramos más el dinero que a las personas, inevitablemente tratamos a los demás como medios para un fin. Esto es lo opuesto al llamado de Dios, que nos insta a amar a nuestro prójimo y a buscar el bien común. El dinero, como prueba, nos enfrenta con una decisión diaria: confiar en Dios o en nuestras riquezas. No se trata de cuánto tenemos, sino de lo que hacemos con ello y del lugar que ocupan nuestras prioridades. Si permitimos que sea un instrumento en lugar de un ídolo, puede ser usado para propósitos eternos. ¿Qué revelaría hoy nuestro manejo del dinero sobre nuestra fe? El dinero como fuente de falsas promesas. El dinero tiene un poder particular, promete mucho más de lo que puede cumplir. Nos susurra que con él tendremos felicidad, seguridad, prestigio y control. Sin embargo, estas promesas son ilusorias, y la Biblia nos advierte repetidamente contra poner nuestra confianza en algo tan efímero. En Proverbios capítulo 23 versículo 5 encontramos una advertencia visualmente impactante: ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. El dinero es fugaz, y construir nuestra vida sobre él es como construir una casa sobre la arena. La felicidad que promete el dinero es temporal y superficial. Es cierto que puede comprar comodidades y placeres momentáneos, pero nunca satisface las necesidades más profundas del corazón humano. Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 nos recuerda: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Este deseo insaciable de más revela la naturaleza engañosa de las riquezas. Nunca serán suficientes para llenar el vacío que solo Dios puede llenar. La seguridad es otra de las grandes mentiras asociadas con el dinero. A menudo pensamos que si acumulamos suficiente riqueza, estaremos protegidos contra cualquier adversidad. Pero el Salmo capítulo 49 versículos del 6 al 7 dice algo diferente: los que confían en sus bienes, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Ninguna cantidad de dinero puede comprarnos inmunidad ante la enfermedad, la muerte o los problemas espirituales. La verdadera seguridad solo viene de confiar en Dios, quien es eterno y fiel. El prestigio y el estatus social son otros espejismos que el dinero ofrece. En la sociedad, tener riquezas a menudo se asocia con éxito, respeto y poder. Sin embargo, la Biblia enfatiza que Dios no juzga como lo hace el hombre. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 se nos dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Las apariencias externas y el lujo no impresionan a Dios. Lo que importa es quiénes somos en nuestro interior, no cuánto poseemos. El control es quizás la más peligrosa de todas las falsas promesas del dinero. Nos lleva a creer que podemos planear y manejar cada aspecto de nuestra vida si tenemos suficientes recursos. Pero Santiago capítulo 4 versículos del 13 al 14 nos recuerda nuestra fragilidad: ¿vosotros no sabéis lo que será mañana, que es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Confiar en el dinero nos da una falsa sensación de poder, pero no cambia nuestra dependencia de Dios. Estas falsas promesas del dinero nos llevan a perseguirlo con tanta intensidad que a menudo olvidamos lo que realmente importa. Este es el verdadero peligro: en la búsqueda de riquezas, podemos perder nuestra paz, nuestra integridad y, en última instancia, nuestra relación con Dios. Jesús preguntó en Marcos capítulo 8 versículo 36, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa pregunta es tan relevante hoy como lo fue entonces. El dinero como prueba de humildad y confianza en Dios. El dinero no solo pone a prueba nuestras prioridades, sino también nuestra humildad y nuestra confianza en Dios. Cuando poseemos riquezas, enfrentamos un desafío único: reconocer que no somos autosuficientes. La tendencia humana es pensar que cuanto más tenemos, menos necesitamos depender de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña lo opuesto. En Deuteronomio capítulo 8 versículos del 17 al 18, Dios advierte a su pueblo: no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Esta advertencia es crucial porque la prosperidad puede fácilmente nublar nuestra percepción de quién es la verdadera fuente de toda bendición. La humildad comienza con reconocer que todo lo que tenemos, sea mucho o poco, proviene de Dios. No somos dueños, sino administradores de lo que Él nos ha confiado. Cuando olvidamos esta verdad, caemos en el orgullo, creyendo que nuestras habilidades o esfuerzos nos han hecho autosuficientes. Pero la realidad es que incluso nuestra capacidad para ganar dinero es un regalo divino. Cada oportunidad, cada recurso, cada talento es parte de la provisión de Dios. Un ejemplo bíblico que ilustra esta lección es el del rey Nabucodonosor. En el libro de Daniel, se nos narra cómo él se enalteció por sus riquezas y poder, atribuyéndolos a su propia grandeza. En Daniel capítulo 4 versículo 30, el rey declara: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pero su orgullo lo llevó a la caída. Dios lo humilló, quitándole su reino y haciéndolo vivir como un animal hasta que reconoció que todo lo que tenía provenía del cielo. Este relato nos recuerda que el orgullo es uno de los mayores peligros asociados con las riquezas. Por otro lado, la confianza en Dios se prueba cuando no tenemos suficiente o cuando enfrentamos incertidumbre financiera. Jesús nos anima en Mateo capítulo 6 versículos del 25 al 26, «No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta». Este pasaje desafía nuestra inclinación natural a preocuparnos y acumular para sentirnos seguros. Nos llama a confiar en el cuidado providencial de Dios, quien conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos. La confianza en Dios también se manifiesta en nuestra disposición a dar, incluso cuando parece que no tenemos suficiente. La historia de la viuda de Sarepta, que dio su último puñado de harina y aceite al profeta Elías, es un testimonio poderoso de esta fe. En 1 Reyes capítulo 17 versículo 14, Dios promete que su provisión no se agotará, y así ocurre. Este acto de entrega nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él es fiel para suplir nuestras necesidades. El dinero, por lo tanto, no es solo una prueba de lo que amamos, sino también de quien confiamos y cuán humildes somos ante el Creador. ¿Reconocemos que todo proviene de Él, o hemos caído en la trampa de creer que podemos manejar nuestra vida sin su intervención? ¿Estamos dispuestos a depender completamente de su provisión, incluso cuando las circunstancias parecen adversas? El dinero y la verdadera riqueza espiritual. Uno de los mensajes más profundos de la Biblia es que el dinero, aunque necesario para muchas cosas en la vida, nunca puede compararse con la verdadera riqueza espiritual. Jesús dejó esto en claro en Lucas capítulo 16 versículo 13 cuando dijo: «Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Este versículo no condena el uso del dinero, sino el error de colocarlo como nuestro amo, en lugar de nuestro siervo. La verdadera riqueza no radica en cuanto acumulamos, sino en el estado de nuestro corazón y en nuestra relación con Dios. En Apocalipsis capítulo 3 versículos del 17 al 18, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea, que se veía a sí misma como rica y autosuficiente, pero que, en realidad, era pobre, ciega y desnuda espiritualmente. Él los llama a comprar del oro refinado en fuego, simbolizando las riquezas que solo vienen de una vida entregada a Dios. Esto nos recuerda que las posesiones terrenales son pasajeras, mientras que las riquezas espirituales tienen un valor eterno. Pensemos en el contraste entre el rico insensato y la viuda pobre, dos personajes que Jesús utiliza para enseñar una verdad esencial. En Lucas 12, el rico insensato se jacta de su éxito, planeando derribar sus graneros para construir otros más grandes y almacenar su abundancia. Sin embargo, Dios le dice: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Este hombre había puesto toda su confianza en lo material,
pero había descuidado lo eterno. En cambio, en Marcos capítulo 12 versículos del 42 al 44, Jesús elogia a una viuda que da 2 pequeñas monedas en el templo. Aunque su contribución era insignificante desde el punto de vista humano, Jesús dice que ella dio más que todos los demás porque entregó todo lo que tenía, confiando completamente en Dios. Estos relatos nos obligan a reflexionar, ¿qué consideramos como nuestra mayor riqueza? En Filipenses capítulo 4 versículos del 11 al 12, el apóstol Pablo comparte su secreto para estar satisfecho en cualquier situación, sea en la abundancia o en la necesidad. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Su contentamiento no provenía de lo que poseía, sino de su relación con Cristo, quien era su verdadera fuente de fortaleza y provisión. Este tipo de riqueza espiritual es inmune a las circunstancias externas. También es importante recordar que la verdadera riqueza no se mide solo por nuestra relación con Dios, sino también por lo que hacemos con lo que se nos ha confiado. Jesús dice en Mateo capítulo 6 versículos del 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Las obras de generosidad, compasión y amor tienen un impacto eterno, mientras que los bienes materiales están destinados a desvanecerse. Al final, la pregunta no es cuánto dinero tenemos, sino cómo lo usamos para reflejar el corazón de Dios. ¿Lo vemos como una herramienta para bendecir a otros y expandir su reino, o como un fin en sí mismo? La verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en una vida vivida en obediencia y en servicio a los propósitos divinos. Es ahí donde hallamos una satisfacción duradera y un propósito eterno. El impacto del dinero en nuestras relaciones y comunidades. El dinero no solo afecta nuestra relación con Dios, también tiene un profundo impacto en nuestras relaciones humanas y en las comunidades a las que pertenecemos. Su influencia puede ser constructiva o destructiva, dependiendo de cómo lo manejemos. En Santiago capítulo 2 versículos del 1 al 4, se nos advierte contra el favoritismo basado en las riquezas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Este pasaje ilustra cómo el dinero puede distorsionar nuestras percepciones y prioridades, llevándonos a valorar más las apariencias que el carácter. Cuando el dinero se convierte en el centro de nuestras decisiones y actitudes, inevitablemente afecta nuestras relaciones. Puede sembrar celos, divisiones y conflictos. La Biblia lo aborda en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este versículo no dice que el dinero en sí sea malo, sino que el amor desmedido hacia él puede conducir a decisiones egoístas que hieren a quienes nos rodean. Muchas amistades y familias han sido destruidas por disputas financieras, herencias o el afán de obtener más. En contraste, el dinero usado con un corazón generoso puede fortalecer nuestras relaciones y comunidades. Hechos capítulo 4 versículos del 32 al 35 describe la iglesia primitiva como un modelo de unidad, donde los creyentes compartían todo lo que tenían y nadie pasaba necesidad. Este espíritu de generosidad no solo satisfacía necesidades materiales, sino que también demostraba el amor de Dios de una manera tangible. Cuando usamos nuestros recursos para bendecir a otros, creamos vínculos más profundos y reflejamos el carácter de Cristo. Además de nuestras relaciones personales, el manejo del dinero tiene un impacto significativo en la sociedad. La codicia y la corrupción financiera han llevado a desigualdades extremas, pobreza y explotación en todo el mundo. Proverbios capítulo 14 versículo 31 señala, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. Este versículo nos llama a usar nuestras riquezas no para oprimir, sino para aliviar el sufrimiento y promover la justicia. El dinero también puede ser una herramienta poderosa para el cambio positivo cuando se utiliza con sabiduría y propósito.
Las Escrituras nos animan a planificar y administrar bien los recursos que se nos han confiado, no para acumularlos, sino para impactar vidas de manera duradera. En 2 Corintios capítulo 9 versículos del 7 al 8, Pablo escribe: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La generosidad, cuando nace de un corazón alegre y libre de ataduras, tiene un efecto multiplicador que puede transformar comunidades enteras. Por último, debemos ser conscientes de que nuestras decisiones financieras envían un mensaje. Si vivimos con codicia o acumulación, mostramos un corazón cerrado. Pero cuando compartimos, mostramos que nuestra confianza está en Dios, no en las riquezas. Nuestro testimonio financiero puede inspirar a otros a vivir de manera más generosa y enfocada en lo eterno. ¿Estamos utilizando nuestro dinero para construir muros que nos separan, o puentes que nos conectan con los demás? La eternidad como perspectiva frente al dinero. La enseñanza más transformadora de la Biblia sobre el dinero es que nuestra vida no termina aquí, somos seres creados para la eternidad. Esta perspectiva cambia por completo nuestra relación con las riquezas terrenales. En Mateo capítulo 6 versículo 33, Jesús dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta declaración nos reorienta: nuestras prioridades no deben centrarse en lo que perece, sino en lo que trasciende este mundo. El dinero, entonces, deja de ser el fin y se convierte en un medio para propósitos eternos. Pensemos en la parábola del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31. El hombre rico vivía en lujo y opulencia, ignorando la necesidad de Lázaro, un mendigo que yacía a las puertas de su casa. Pero tras la muerte, los papeles se invierten, Lázaro es consolado en el seno de Abraham, mientras el rico sufre tormentos en el Hades. Esta historia no solo ilustra las consecuencias de la indiferencia y el egoísmo, sino también la realidad de que las riquezas terrenales no tienen valor en el más allá. No se trata de cuánto poseemos aquí, sino de cómo vivimos y qué priorizamos para la eternidad. El dinero puede ser un obstáculo para esta perspectiva eterna si lo permitimos. Jesús advierte en Mateo capítulo 19 versículo 24, «Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios». No porque las riquezas sean intrínsecamente malas, sino porque tienden a endurecer el corazón, haciéndonos creer que podemos confiar más en lo que poseemos que en Dios. La dependencia del dinero nos lleva a olvidar nuestra necesidad del Salvador y nuestra responsabilidad de invertir en lo eterno. Invertir en la eternidad significa reconocer que todo lo que hacemos, damos y compartimos tiene un impacto duradero. Cada vez que ayudamos a los necesitados, contribuimos a la obra de Dios o actuamos con generosidad, estamos acumulando tesoros en el cielo. En Mateo capítulo 25 versículos del 35 al 40, Jesús explica que cuando damos de comer al hambriento, vestimos al desnudo o visitamos al enfermo, lo hacemos como si fuera Él mismo. Esta enseñanza muestra que nuestras acciones tienen consecuencias que trascienden lo terrenal. A menudo, el dinero nos invita a buscar seguridad y comodidad inmediatas. Sin embargo, en Hebreos capítulo 13 versículo 5 se nos anima: «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré». Este versículo nos llama a descansar en la fidelidad de Dios y a confiar en que Él proveerá todo lo que necesitamos. Este enfoque no solo nos libera del miedo, sino que también nos permite vivir con generosidad, sabiendo que nuestras riquezas están en manos eternas y seguras. Finalmente, somos llamados a reflejar el corazón de Dios en nuestra relación con el dinero. En 1 Timoteo capítulo 6 versículos del 17 al 19, Pablo exhorta a los ricos a no ser altivos, sino a usar sus recursos para hacer el bien y compartir, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esta es la conclusión de todo: usar el dinero no como un fin, sino como una herramienta para glorificar a Dios y servir a los demás. Solo al adoptar una perspectiva eterna podemos encontrar verdadera libertad frente al poder del dinero.